estado estudiando la carta a los filipenses, una carta escrita desde ¿dónde? La cárcel. Desde la cárcel. Y Pablo ha estado hablándole a la iglesia de Filipos, a 1100 kilómetros de distancia, les ha estado hablando de cómo el estar prisionero ha redundado en beneficio del Evangelio. Y que estén gozosos. Y él da el ejemplo de cómo todas las circunstancias se pueden vivir con gozo mientras esté uno con Cristo, mientras tenga uno a Cristo. Y en esta parte de la carta dice: por lo demás, hermanos, empieza así, y casi siempre en sus cartas, cuando él dice por lo demás, hermanos, ya se va a despedir. En casi todas las cartas dice así, por lo demás, o expresiones parecidas dependiendo de la versión que usted esté usando, ¿no? Es como alguien que decía ya para terminar, ¿no? Y no me refiero a ciertos pastores ni nada que dicen ya para terminar y se va media hora más, ¿no? No me mencionan ahí en especial. Y parece que ya va a terminar. Sin embargo, hay un tema que en ese momento como que viene a su cabeza y decide hablar de ese tema. Hace como un paréntesis y más adelante volverá a comenzar a despedirse. Es único en esta carta. Las otras cartas no ocurre eso. Casi siempre que él emplea estas expresiones para el final del mensaje. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Mejor dicho, les repito lo mismo de siempre, pero es que es lo mejor. Gócense que tienen a Cristo. Recordemos, Filipos es una ciudad europea, es la primera que se hace mención de haber sido fundada en Europa por Pablo. No es que no hubiera de pronto otras, porque en Roma hubo iglesia también, no fue fundada por Pablo, pero es la primera en Europa que Pablo estableció. Y pasa una parte muy simpática, muy agradable. El versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Una frase cariñosa, ¿cierto? Muy cariñosa. Venía en un tono de gozo, dando gracias a Dios por esta iglesia de Filipos que siempre se acuerda de él, que después de 10 años no ha cambiado, se mantiene firme con el Señor a pesar de los problemas que nunca faltan. Y de pronto, gócense en el Señor, pero guárdense ¿de quiénes? De los perros. Una expresión dura. ¿Para quiénes la usaban ellos? La usaban para los gentiles. Los judíos la usaban para los gentiles. Pero en este caso él no va a hablar de los gentiles en general. Es más, no va a hablar tanto de los gentiles, va a hablar de paisanos suyos, de judíos. De eso es que está hablando. Ya venía el peligro de los judaizantes, personas legalistas, que venían desde las iglesias de Galacia que él había establecido, ya habían venido afectando a las iglesias de Galacia, en lo que es hoy Turquía. Y ahora ya podían llegar a Europa, entonces él está previniéndolos, los va a prevenir. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Malos obreros, se refiere a falsos maestros. Mutiladores del cuerpo. La palabra que emplea para hablar de esto, el verbo que emplea aquí para hablar de mutilar, es diferente al verbo que se emplea para circuncidar. Son dos verbos diferentes en griego. No recuerdo exactamente los dos, pero en griego, las palabras en griego, pero el primero habla de herir físicamente, de cortar carne, mutilar. Pero el segundo es el que se emplea para la circuncisión, es peri algo, no recuerdo la palabra exacta ahorita, pero es porque eso es circuncisión, es una incisión circular, circuncisión, que se hace a los bebés judíos, como símbolo de ¿qué? Del pacto de Dios con Israel, desde la época de Abraham, antes de la ley. No se estableció por la ley, no, desde antes. Y la fe de Abraham fue antes de la circuncisión, no fue por la circuncisión. Ya él tenía fe en el Señor antes. Y lo llaman mutiladores del cuerpo, los diferencian. Miren cómo en el griego él usa dos palabras distintas para el mismo hecho de cortar
una parte de la piel, pero emplea un verbo para estos falsos maestros que en realidad lo que hacen es mutilar carne. Son gente que está pregonando a las iglesias que si no se hacen judíos o prosélitos del judaísmo, no se pueden salvar. Profesan ser cristianos, pero le agregan las obras del judaísmo, la ley. Por eso los llama perros. ¿Por qué? Porque son como los paganos sin Cristo. Así llamaban ellos a los que no eran judíos, perros. Los paganos. Entonces los está tratando así porque les está diciendo de frente que son como los gentiles paganos. Ni siquiera son como los gentiles que ya se han convertido, no, nada que ver. Ni siquiera como judíos, ni siquiera como verdaderos judíos. Dice 3, repito el 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, estos hombres confían en cosas carnales, obras, pero la verdadera circuncisión, como lo dicen en otras cartas, es la del corazón. Es algo espiritual. Ya no es ese pacto de cortar la carne de un hombre, no. Es el aceptar a Jesucristo. Y esa es la verdadera circuncisión ya después del sacrificio de Cristo. Y dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. No confiamos en nada de eso también. A propósito, quiero preguntarles aquí, porque voy a hablarles del título de este mensaje de hoy. Debía hacerlo al comienzo, pero bueno. Ustedes vieron en la noticia esta semana algo que ocurrió en la capital, de un hombre que se robó una camioneta y huyó de la policía que lo fue a parar, y entonces huyó y se estrelló con un bus gigantesco de estos que hay en Bogotá y dañó varios carros, y el hombre escapó. La policía lo estaba persiguiendo y el hombre escapó. No sabemos cómo hizo, pero escapó. Pero ¿alguien vio el carro cómo quedó? ¿La camioneta? Vuelta añicos. Nada, ¿cierto? Vuelta nada, destrozada. Y sin embargo este hombre logró salvarse. Porque la puerta del conductor quedó apenas medio abollada y dicen que salió herido y se escapó, lo están buscando. Pero el carro, ¿cómo quedó? ¿Quedó sirviendo para algo? Eso las aseguradoras lo llaman pérdida total, ¿cierto? Pues ese es el título de hoy. Pérdida total. Ese es el mensaje de hoy. Vamos a ver por qué. Dice el versículo 4, dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, también como quién, como ellos, como esos falsos maestros. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mira, pero estamos hablando de qué época. Siglo I, ¿cierto? Pero resulta que hoy pasa exactamente igual. Hay quienes confían en la carne, confían en las obras. Todas las religiones del mundo buscan que la gente alcance una salvación por obras, por hacer cosas, luchar por ella, sufrir por ella, una competencia para lograr alcanzar. Pero el cristianismo no hay que luchar, no hay que hacer obras, es algo gratuito de parte de Dios a través de la fe. Pero dice Pablo que él tiene más que ellos para confiar en la carne, que él tendría más razones. Dice, circuncidado, estoy en el 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Esas son cosas que se refieren a su nacimiento. Es decir, circuncidado al 8º día, o sea, cumplida la ley perfectamente con él. Fue llevado por sus padres a cumplir con esa circuncisión, como la ley lo manda. Del linaje de Israel. Israel es aquí ¿quién? El original, el primero, Jacob. Porque dice, de la tribu de Benjamín. ¿Quién fue Benjamín? Hijo de Jacob y de Raquel, la amada esposa Raquel, que nació durante el parto, que su madre murió durante el parto. Le puso un nombre, pero Jacob se lo cambió y lo llamó hijo de mi mano derecha. O sea,
en el que me voy a apoyar. Benjamín. Ese es el antepasado. El linaje de él se podía trazar hasta allá, hasta Benjamín y Jacob. O sea, era una tribu de mucho prestigio en Israel. Cuando se dividió el reino, quedaron en el sur Judá, ¿y quién? Y Benjamín, fieles a la casa del rey David. Pues él tenía de qué gloriarse. He cumplido la ley desde bebé. Desde bebé me llevaron, me circuncidaron, cumplieron con la ley. Además somos de un linaje perfectamente israelita, de mucho honor. El primer rey de Israel fue Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. ¿Por qué? Porque él era fariseo, ahí lo dice después. Hebreo de hebreos, sus padres también cumplieron con la ley. Su padre, su abuelo, sus antepasados cumplieron con la ley. Además, él no fue criado allá en la ciudad en Tarso. Él se llamaba Saulo de Tarso originalmente, ¿cierto? Y miren el nombre, Saulo es Saúl, igual que el rey Saúl, le pusieron ese nombre. Un nombre ilustre, el rey Saúl. Pero él no fue criado ahí, su familia lo envió a Jerusalén. Pasó su niñez y su adolescencia en Jerusalén aprendiendo la ley, capacitándose, educándose, como hebreo de hebreos. Porque la ciudad donde él nació era una ciudad griega, Tarso, de Cilicia, de cultura griega. Pero él ni siquiera creció ahí, ni su primera lengua fue esa. Porque en Hechos vemos que cuando es detenido en el templo, él se detiene en las escalinatas y le pide al soldado romano que lo deje hablarle a la multitud y les habla en hebreo. Esa era su primera lengua, el hebreo. Entonces él tiene de qué gloriarse en cuanto a la carne. Ahí terminan las características que tienen que ver con su nacimiento y empiezan los logros de él. Logros entre comillas, ¿no? Entonces dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Porque él sinceramente cuando estaba en ese modo fariseo, por decirlo así, él sinceramente creía que estaba sirviendo a Dios al perseguir a la iglesia. Y el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, fue víctima de él estaba ahí, consintiendo con su muerte, cuidando las ropas de los que lo apedrearon, y él mismo confesó siempre que él fue perseguidor de la iglesia, se sentía como el más bajo de los apóstoles. Por eso dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él seguía esa ley. Ahora, él no se aprendió solamente la ley de Moisés. Se aprendió cientos de enseñanzas que habían ido agregando los maestros, los fariseos y los rabinos. Habían ido agregando enseñanzas. Todo eso tenía que aprenderse un niño que estaba dedicado a aprender la ley para ser un rabino. Y él estudió a los pies del más importante de su época, que era Gamaliel. Eso lo encontramos en Hechos también. Dijo, yo fui educado a los pies de Gamaliel, porque los alumnos, los pupilos se sentaban a los pies de su maestro, a escuchar. El mejor maestro. Entonces, hagan de cuenta, hoy en día era doctor en teología, PhD, máster, bueno, todo lo que ustedes quieran. Tenía todo eso, como hay muchos hoy en día. Maestros, doctores, PhD, en Biblia. Hablemos solo de esa materia, no hablemos de otras profesiones, hablemos de esa materia. Pero eso no es garantía de nada. Dice aquí, 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las palabras que emplea ahí son las palabras fuertes en el griego. Esas palabras significan basura. Se pueden usar para basura, para estiércol. Todo eso vale esto para mí hoy en día. Las perdí, pero ¿por qué? Porque ganó. Y que ahora va a vernos aquí de cómo él cambió su modo de contabilizar las cosas en la vida, ¿no? Antes todo eso de la ley, todos esos requisitos, que creían que al cumplir con esas ceremonias y con ritos y con estar con una apariencia externa de santos, eso era aceptable para Dios y que estaban bien con Dios.
Y cambió todo eso, cambió todo el chip. Ahora es al revés, todo eso se convirtió en basuras. Porque aprendió cuando tuvo su encuentro personal con Cristo que lo importante es estar en Él, no los títulos, los bienes, las propiedades, las apariencias, los ritos, lo externo, sino lo interno, el corazón, la circuncisión del corazón. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo eso no vale nada. Dice ganar a Cristo, es como si estuviera buscando salvación. No, está hablando de conocer más a Cristo, cada vez más, una relación más íntima con Él. A eso se refiere de ganar a Cristo. No es que esté buscando ganar la salvación. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, o sea, no ser justo, no ser recto por las cosas que yo hago, que yo pienso, que yo digo. Porque yo voy a la iglesia, porque yo sirvo en la iglesia. No, es por lo que hay aquí adentro. La sinceridad. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué? Porque es que es Él el que nos declara justos. No nosotros, no lo que hagamos nosotros. Nuestra fe en Cristo hace que seamos declarados justos, que su justicia, eso que Él hizo por nosotros, ese sacrificio para pagar nuestros pecados, nos sea imputada a nosotros. Por nada que hicimos nosotros. No, por lo que Él hizo. Por ese precio que Él pagó, tan caro. Caro para Él, gratis para nosotros. Dice 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. A fin de conocerle, imagínense, cada vez más. Esa es la finalidad de su vida, conocerle cada vez más. Conocer más a Cristo, llegar a ser más parecido. Porque habla de la participación, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. Pero yo escucho que hay personas que dicen, acepta al Señor Jesucristo y no tendrás más problemas, tendrás una vida muy feliz. Ni enfermedad, ni pobreza, no. Pero lo que nos dice Pablo aquí, lo que nos dice el Espíritu Santo a través de Pablo es lo contrario. El Espíritu Santo es Dios hablándonos a través de Pablo. Participa de los padecimientos de Cristo. Esa es la vida cristiana. Pero con gozo. Con gozo, que es lo que ha estado diciendo en la carta y lo repite cantidad de veces en la carta. Gozo, gozo en las circunstancias, no importa. Porque estás en Cristo, tienes a Cristo. Y cuando dice que si de alguna manera llegase a la resurrección, no es que esté dudando de eso, sino que Él no sabe de qué manera, cuándo va a resucitar, si para el rato, si al final de la tribulación, no lo sabe. Porque habrá creyentes resucitados en esos dos momentos. Los demás al final del reino de Cristo, del reino milenial, al final. O sea, los que no aceptan a Cristo, o no lo aceptaron. Entonces Él no está seguro en qué momento va a ser, porque sabe que el Señor va a volver, pero no sabe en qué momento. Hay la certeza de que vuelve. Ni cómo iba a ser su muerte tampoco tenía esa certeza de cómo iba a ser su muerte. Pero estaba dispuesto a dar la vida, a sufrir igual que Cristo, a sufrir. Decía, pero no recuerdo si tal vez McDonald o el mismo Bernard McGee, que tal vez Pablo pensaba cómo sería encontrarse él con Esteban en el cielo. Y que su muerte no fuera digna del mismo sacrificio que Esteban hizo. Esteban murió apedreado. Y sabemos por la tradición que Pablo también dio su vida por el Evangelio y fue decapitado.
sea, había muchas cosas en él recordaba mucho su vida pasada con tristeza de lo que había hecho antes. Es difícil, ¿no? Tenemos una nueva vida, pero seguimos mirando hacia atrás. A veces no nos perdonamos nosotros mismos. Dios nos ha perdonado, pero nosotros no nos perdonamos. Miramos hacia atrás. 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La palabra perfecto no significa perfecto, perfecto en el sentido nuestro hoy en día, ¿no? Sino completo, que ya esté completo, maduro. En este caso se refiere más a la madurez, está ya maduro completamente. No es que lo haya alcanzado, pero que él sigue en esa lucha buscando esa madurez, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asir, Cristo lo tomó, y él quiere tomar lo que más pueda de Cristo para alcanzar esa madurez, esa perfección. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué cosa hace? Olvidándolo de atrás. Olvidémoslo de atrás, mis hermanos. Estamos en Cristo, vamos a olvidarlo de atrás. No es que de repente tengamos amnesia, no, es que sepamos que eso pasó, que aunque lo recordemos, hemos sido perdonados por Cristo, y que de lo que vivimos recibimos enseñanzas que hoy podemos utilizar para la gloria de Él, para servirle a Él, para servirle a otras personas, para ayudarle a otras personas. Así que todos los que somos perfectos, le hace maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Eso tiene que ver con lo que dijo atrás acerca de su muerte, de estar dispuesto a seguir a Cristo, su sufrimiento y resucitar, y su resurrección, con el poder de su resurrección. Tiene que ver con eso. Si tú lo piensas diferente, le está diciendo a los hermanos, si lo piensas diferente, no estás tampoco pensando en llegar a ese punto del martirio, pero está bien, Dios te mostrará. Cuando habla aquí de revelación se refiere a eso, Dios te mostrará. Está hablando de eso. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cómo se van a gloria, cierto? Imítenme a mí. Nada. Está hablando que lo imiten en cuanto a la misericordia de Dios con él, en cuanto a la fe. No es que está hablando es que yo soy perfecto, el modelo perfecto, no. Mírenme a mí y a sus maestros. A sus maestros. Vamos a ver hoy en la escuela dominical, cuando hablemos de Hebreos, como el Señor nos dice, miren a sus pastores, a sus maestros, mírenlos. Y sigan ese ejemplo. Y es lo que le está pidiendo, sigan este ejemplo. Entiendan que hay padecimientos, pero también hay gozo. Y estamos en un camino de perfeccionamiento. Solamente seremos glorificados cuando ya hayamos dejado este mundo. Un cuerpo diferente, una vida diferente y mucho mejor. Repito el 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No habla solo de él, habla de sus colaboradores, los demás pastores, ministros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿De cuáles está hablando? De los niños, los que llamó perros, falsos maestros, judaizantes, que seguramente creían que ellos tenían muchas mejores razones para enseñar a la gente que Pablo. Recordemos que en Jerusalén también se vivió eso, en el primer concilio. Hubo una gente que llegó a Antioquía, supuestamente enviados por Santiago, y empezaron a enseñar a la gente en Antioquía que tenían que seguir los ritos judíos para ser salvos. Y hubo un concilio en Jerusalén, el primer concilio de la iglesia. ¿Quiénes eran los apóstoles? Unos pescadores. No eran teólogos, no eran rabinos, pero Pablo era un fariseo igual que esos otros que enseñaban eso. Y finalmente en el concilio se reconoció, no, si aquí no hay que cumplir los ritos de la antigua ley, tenemos un nuevo pacto. Como decía mi hermano,
Ahora en la cena, nuevo pacto de sangre, por la sangre de Cristo. Ese es el nuevo pacto. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Mire que los trata, cuando les dice perros, es que los trata que no son judíos verdaderos. No son verdaderos judíos. Porque es que había judíos que sinceramente amaban a Dios. Y entre los fariseos inclusive, recordemos a Nicodemo, recordemos a José de Arimatea. Lo sabían. Pero estos eran esos que decía Jesús, que aman sentarse en las primeras sillas. No es nada, no estoy aludiendo a nadie, no tiene que ver. ¿Sí? Aman sentarse en las primeras, que le rendan honores, andaban con sus filacterias bien grandes, bien anchas, para que los vieran por donde pasaban y la gente les hiciera reverencias a los santos fariseos. Una secta que empezó bien, pero se fue degenerando con el paso de los años y acabó creando unas tradiciones y unas interpretaciones de la ley que no tenían nada que ver con la ley original. De ellos decía Jesús, esos son los perros, los mismos. Pero él les decía víboras, ¿no? Raza de víboras. O era Juan el Bautista, ¿cierto? Raza de víboras les decía. Y el fin de ellos será perdición. O sea, ¿a dónde les está diciendo que van a terminar? In hell. Como dicen, ¿no? En el infierno. Porque su Dios es el vientre, lo material, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Recordemos que Filipos, a quienes les está escribiendo a los filipenses, era una ciudad muy romana, era una colonia romana, había sido adjudicada prácticamente a veteranos del ejército y todo ahí era romano, se hablaba en latín, se hablaba griego, las costumbres eran todo como una Roma chiquita, y claro, la gente se sentía muy orgullosa de eso, porque ser ciudadano del imperio siempre ha sido algo de que enaltecerse, ¿no? Hoy en día hay otro imperio, o imperios, y la gente se siente orgullosa, es que yo soy ciudadano de tal parte, tengo la ciudadanía de tal país, pero él está recordando, nuestra ciudadanía más importante es en el cielo. Ya no hay esclavo, ni libre, hombre, mujer, griego o judío, no, todos somos uno en Cristo, y nuestra ciudadanía está en los cielos. Claro, estamos en una nación, en una ciudad terrenal, cumplimos con las leyes, obedecemos a las autoridades, como dijo Jesús, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Pero nuestra ciudadanía, una vez que aceptamos a Jesús, ya está en los cielos y nos está esperando. Nos está esperando. Y dice que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pérdida total. Todo eso que él tenía, que él creía que estaba bien, que hacía bien, pérdida total. Pero para bien. La camioneta que se perdió totalmente en el accidente, desafortunadamente, ojalá tuviera seguro, ¿no? Contra todo. Pero esta pérdida es ganancia. La contabilidad ahora es al revés para Pablo. Como decía un director de fútbol colombiano, perder es ganar un poco. En este caso, perderlo es ganarlo todo. He perdido toda esa basura para ganar todo. Así que no es cuestión de títulos, de ritos, de ceremonias, no, es el corazón, la circuncisión del corazón, la verdadera circuncisión, mis hermanos. Afuera hay mucha gente que se precia de sus títulos, de sus estudios, de sus bienes, ¿y qué se van a llevar? Nada. Pero sí se puede llevar algo excelente si oyen hablar de Jesús y lo aceptan como su Señor y su Salvador. Y eso es parte de nuestra labor, mis hermanos. Todos nosotros, cada uno de nosotros, todos somos sacerdotes, un linaje escogido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a seguirla
meditando estos días, Señor, seguir madurando, que hoy vamos a leer estos pasajes, Señor, este capítulo de Filipenses, para seguir este ejemplo y poder acercarnos más a ti, Señor, tener más de ti, Señor, buscar ser más como tú, pero sobre todo poder ayudar a otros para que también te conozcan, Señor. Que no se quede solo en nuestro ámbito, de nuestro hogar, nuestro trabajo, no. Que podamos hablar a otras personas de esto también, Señor. Danos ese denuedo y danos tu sabiduría, Señor. Sabemos que tu Santo Espíritu viene cuando necesitamos esa ayuda, Señor, y te pedimos que estés con nosotros y que mucha gente en esta ciudad, Señor, que mucha gente en esta ciudad te conozca de verdad, porque hay muchos ritos, Señor, hay muchas cosas externas, Señor, pero tampoco ha habido quien les enseñe, Señor, muy poca gente. La mies es mucha y los obreros pocos. Ayúdanos, Señor, para que tu obra crezca, Señor, que no crezca en número necesariamente, pero sí en madurez y en gente que acepte a Jesucristo como su Señor, para que podamos vernos contigo y decir, que tú nos digas, mira, aquí está tu galardón, obrero fiel. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.